Pues conmigo el doctor Guy de la Rosa. Guy, hay, pues dentro de en toda esta disputa que hay en los Estados Unidos, aparece la revista Lancet con un comunicado, pues poniendo en duda gran parte del estudio que pone en duda o que saca del vademecum médico la hidroxicloroquina. Bienvenido a Panamá, como siempre. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Flandón. Como siempre, un placer y un honor estar con ustedes en la mañana de hoy. Efectivamente, en el día de ayer salió un comunicado, es lo que se llama un expression of concern, una expresión de preocupación por parte de la revista Lancet. Y yo quisiera, antes de hablar acerca de esto, quisiera hablar un poquito a nivel de lo que ha sucedido en los días anteriores para colocar esto dentro de un panorama desde el punto de vista de tiempo. El estudio salió publicado en mayo 22 y este estudio en el Lancet de 96,000 pacientes fue básicamente un análisis de una base de registros a nivel internacional. Uh-huh. El estudio indicó que había un incremento en la mortalidad y también se observó un incremento en la frecuencia de arritmias ventriculares en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina o cloroquina con o sin acitromicina. Posteriormente, ese lunes, que fue el 25 de mayo aproximadamente, la OMS salió públicamente y lo que hizo fue indicar que el brazo de la hidroxicloroquina en el estudio Solidarity o Solidaridad iba a ser suspendido parcialmente. Posteriormente, lo que tenemos en el día de ayer, junio 2, para ser más precisos, es lo que se llama nuevamente una expresión de preocupación por parte de la revista Lancet, en donde ellos están cuestionando la validez de los datos del estudio de Lancet. Uh-huh. Sucede que también los investigadores, que son dos autores en el estudio de Lancet, han indicado que se va a utilizar un grupo independiente para hacer una investigación acerca de la validez y cómo se obtuvo esta información, la cual obviamente fue publicada en la revista Lancet. El asunto se trata de una compañía muy pequeña que se llama Surgisphere. Surgisphere es el nombre de la compañía. Es una compañía pequeña que está ubicada en la ciudad de Chicago, como tengo entendido. Interesantemente, antes de este asunto de la pandemia, no tenían ningún track de publicaciones científicas. Lo interesante es que ellos también han estado involucrados en otras dos publicaciones, una de las cuales salió en el New England Journal of Medicine, y en esta publicación en el New England Journal of Medicine, en donde también estuvo involucrada la compañía, nuevamente Surgisphere, que es la compañía que se encarga de la extracción de los datos de los expedientes electrónicos en los hospitales. Esta publicación en la revista New England Journal of Medicine también ha sido cuestionada. De hecho, el New England Journal of Medicine ya estableció también un aspecto muy similar en donde existe preocupación en la manera en que esta data fue obtenida. Así que vamos a tener que esperar para ver cuál es el desenlace de esto, pero es posible que la información que fue publicada en el Lancet no solamente hoy en día sea cuestionada, sino que tenga que ser retraída, tenga que ser eliminada de la revista. Es una posibilidad. Y analicemos las razones por las que esto realmente debe ser motivo de preocupación. Número uno, si observamos el estudio, los autores no hicieron un ajuste apropiado con respecto a las diferencias en las características basales de los pacientes. Es decir, cuando los pacientes son tratados, es probable que el médico decida utilizar la hidroxicloroquina o la cloroquina con o sin acitromicina en los casos más severos. Por ser los casos más severos, es concebible, es posible que estos pacientes tengan un incremento en la mortalidad. Esto desde el punto de vista estadístico se puede corregir con ciertos modelos y la idea actualmente es que la corrección no fue correcta. Punto número 2. El estudio no fue analizado por un comité de ética y esto es algo bastante grave. Número 3. Los hospitales y los países que fueron partícipes de este estudio internacional multicéntrico no son colocados a la luz pública en el artículo. Punto número 4, y este es muy importante también, es el hecho de que cuando observamos el número de muertes que provienen de Australia durante el periodo en que se realizó el estudio, este número supera al número de muertes que fueron establecidas por el gobierno de Australia, nuevamente durante el periodo en donde se hizo la extracción de los datos para ser publicados. Otro punto muy importante
En el estudio, ellos hacen un análisis con respecto a las dosis que se utilizaron. E interesantemente, la dosis que ellos están utilizando, que se utilizó en estos pacientes, y posteriormente obviamente esta data fue extraída y publicada, esta dosis es aproximadamente 100 miligramos por arriba de la dosis de hidroxicloroquina que la FDA recomienda. Así que realmente tenemos una serie de factores aquí. Ya esto ha salido a la luz pública. Yo insto a la teleaudiencia que vaya a este artículo en particular, pero no solamente al artículo en particular que está en el dominio público, sino que vayan y lean la expresión de preocupación. Expression of concern es el término en inglés. Está en el website de Lancet y nuevamente los 2 puntos primordiales son, número 1, se está haciendo una investigación independiente para ver la validez y la calidad de extracción de los datos. Y número 2, hay fuertes preocupaciones desde el punto de vista científico y de esa manera lo establecen en este comunicado de preocupación. Otro punto muy importante, y con esto quiero finalizar este tema, es el hecho de que cuando observamos la compañía, nuevamente el nombre es Surgisphere, esta es una compañía relativamente pequeña. Cuando vemos el potencial de ellos a nivel de Internet o su presencia a nivel de Internet es realmente pobre. Entonces lo que llama la atención en este caso es cómo una compañía con tan limitada presencia en cuanto al Internet, LinkedIn, por ejemplo, tiene la capacidad de extraer data de 96,000 pacientes en 6 continentes. Realmente no conocemos la respuesta. Vamos a esperar esta investigación que es por un grupo completamente individual, completamente aparte, completamente independiente, para ver cuáles son los resultados. Pero nuevamente, insto a la población y a la teleaudiencia a que se instruyan al respecto, vayan al website de Lancet, donde pueden accesar toda esta información que está en el dominio público. ¿Esto puede revertir la decisión de la OMS respecto a la hidroxicloroquina? Potencialmente, Fernando. Y lo que se comunicó aquel lunes 25 de mayo por parte de la OMS es que la suspensión del brazo de hidroxicloroquina en el estudio Solidarity era de carácter temporal. Así que existe la posibilidad que la OMS, una vez que analice los datos, tanto internos como los datos publicados, haga nuevamente una reapertura del brazo de la hidroxicloroquina. Otro de los datos que están apareciendo es relación del COVID con personas que pues, padecen de VIH. Sí, correcto, Fernando. Y este es un tema muy importante porque ya sabemos las repercusiones de la infección por VIH en cuanto al impacto en el sistema inmune, la debilitación del sistema inmune a medida que la infección por VIH progresa. Realmente tenemos una escasez de datos y la única data que teníamos hasta la fecha era un estudio por parte de investigadores de Barcelona, en España, acerca de 5 pacientes que habían sido admitidos con COVID-19, los cuales tenían infección por VIH. Sin embargo, simplemente se trata de un reporte de 5 casos, lo cual es muy limitado. Sabemos que estos 5 pacientes, todos estaban recibiendo un inhibidor de proteasa, ya sea lopinavir-ritonavir o darunavir-ritonavir. Ambos inhibidores de proteasa, lopinavir-ritonavir, hoy en día ha demostrado fallas terapéuticas en los estudios clínicos, ha fallado. Y el otro punto es que el darunavir, busteado con ritonavir o con cobicistat, ha demostrado que no posee actividad in vitro, es decir, a nivel de laboratorio no puede inhibir la capacidad de replicación del virus, del coronavirus en este caso. Sin embargo, esta semana salió un artículo que me parece tiene mucho más peso desde el punto de vista científico. Esta es una publicación de 31 pacientes por parte de la Universidad de Columbia. Netamente son 31 pacientes, es una muestra limitada, pero un tanto más cuantiosa de lo que observamos por parte del estudio de Barcelona. Estos 31 pacientes representaron el 1.4% de las admisiones por COVID-19 durante el periodo en donde se desarrolló el estudio, que fue de marzo 15 a abril 15. Ahora, lo importante es ver las características de estos pacientes. Son pacientes con un rango etario amplio. La edad promedio es de 60 años, sin embargo, oscila entre los 23 y los 89 años de edad. El otro punto interesante acerca del estudio es que todos los pacientes tenían una carga viral, es decir, la cantidad del VIH en sangre estaba indetectable. Dato muy importante. Y la cuenta de CD4, que es la manera como nosotros medimos el sistema inmune de los pacientes con VIH, estaba por arriba de 200 células, lo cual se considera que coloca al paciente fuera del rango de las infecciones que tradicionalmente se asocian al SIDA.
El punto importante es que de estos 31 pacientes, 1 tenía enfermedad leve, 2 tenían enfermedad moderada, 21 pacientes tenían enfermedad severa y 7 pacientes tenían enfermedad crítica. De estos 31 pacientes, el 77% aproximadamente, es decir, 24 pacientes recibieron hidroxicloroquina. Y aproximadamente la mitad de estos pacientes, es decir, 16 de los 31 pacientes, recibieron acitromicina. 8 pacientes fallecieron, 2 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos hasta el momento del análisis y 21 de estos 31 pacientes fueron dados de alta por parte del hospital. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos definir con respecto a este estudio? Número uno es la data más cuantiosa en pacientes VIH positivo admitido a un hospital por COVID-19. Hasta la fecha es el número de casos reportados más amplio, 31 pacientes. Punto número 2. Tanto en este estudio como en el estudio por parte de los investigadores de Barcelona, la mayor parte de estos pacientes tienen un sistema inmune preservado hasta cierto punto. Sabemos que el VIH impacta el sistema inmune en múltiples latitudes, pero desde el punto de vista de lo que llamamos la cuenta de CD4, estos pacientes tienen una cuenta de CD4 relativamente preservada, un sistema inmune relativamente preservado, lo cual llama la atención, Fernando, ingeniero Blandón, porque uno hubiese esperado que son aquellos pacientes que tienen una enfermedad por VIH no controlada, aquellos que tienen un mayor grado de inmunosupresión, los que serían admitidos a los hospitales por efectos de COVID-19. Sin embargo, la data de estos estudios demuestra casualmente lo contrario. Nuevamente, tenemos que estar claros en cuanto a las limitaciones del estudio, el pobre número de pacientes, 5 en un estudio, 31 en el otro estudio, realmente es un número limitado, pero nos empieza a dar luces con respecto a la dinámica entre la coinfección por parte del virus del VIH y por parte del SARS-CoV-2. Gracias. Guy de la Rosa, ¿tenías alguna pregunta, José? Sí, solamente para doctor. Los Estados Unidos envió a Brasil 2 millones de dosis de hidrocloroxina o cloroxina, y los médicos brasileños se oponen a ese tratamiento. Obviamente estamos en proceso de conocer el virus y habrá siempre información contradictoria y eso es parte de llegar a la verdad. Claro. Eso no nos debe preocupar, pero en términos más sencillos posibles, este tratamiento realmente es efectivo porque hay información contradictoria del mismo, no solamente por la OMS, sino por otros científicos, igual que hay información contradictoria con otras vacunas, y eso es normal, porque ese es el camino científico de encontrar la verdad, contarla, y ahí llegaremos a la cura de este virus. El fundamento de la medicina y de cualquier ciencia es cuestionar los dogmas establecidos. Y la única manera en que podemos analizar esto es a base de estudios clínicos. El problema, ingeniero Blandón, es que todos los estudios que han sido publicados hasta la fecha no son estudios optimizados, ya sea por el diseño del estudio, carácter observacional, ya sea por el tamaño de la muestra, centenas o decenas de pacientes, no nos permiten analizar la data de una manera convincente. Entonces, los estudios tienen problemas, carecen del tamaño de la muestra, requerimos estudios que tengan miles de pacientes para poder definir o determinar el perfil de seguridad y la eficacia de una intervención, en este caso, la intervención con hidroxicloroquina o cloroquina. Y el diseño. Idealmente queremos estudios que sean prospectivos, idealmente queremos estudios que tengan un brazo control. Sin embargo, lo que hemos observado en los estudios hasta la fecha, en su mayor parte son estudios observacionales y los estudios que son controlados son con una muestra limitada, lo cual nuevamente limita nuestra capacidad de análisis. Yo realmente tengo una preocupación con el estudio de Lancet porque este estudio realmente, y como lo hemos platicado anteriormente, no tiene las características ideales de un estudio para poder definir de una manera contundente si la hidroxicloroquina tiene o no tiene un papel o un rol terapéutico en los pacientes con COVID-19. Claro. Por esa razón, pienso que el siguiente nivel, si la data es contradictoria, y realmente lo es, porque la data es contradictoria, hay que ser claros, estudios que dicen que funciona, estudios que dicen que no funciona, nuevamente todos los estudios tienen diseños y tienen muestras limitadas. El siguiente nivel es buscar la información por parte de los médicos que han tratado a estos pacientes, lo que yo siempre llamo el médico que está en la trinchera, ese médico que día a día está viendo pacientes y está interviniendo con hidroxicloroquina o con cloroquina con o sin acitromicina. Y la respuesta ahí es bastante clara, ingeniero. Los médicos con los que yo he platicado tanto en Estados Unidos como en Panamá,
todos refieren una experiencia ampliamente positiva. Así que yo pienso que la falla en cuanto a la decisión prematura por parte de muchas autoridades regulatorias alrededor del mundo, incluyendo la autoridad regulatoria sanitaria en Panamá, fue prematura, por el simple hecho de que no se llevó a un diálogo con los médicos tratantes, con el médico que está en la trinchera. Yo estoy seguro que si el ministerio hiciera una apertura a estos médicos, la respuesta sería un tanto distinta. La hidroxicloroquina o la cloroquina en combinación con acitromicina ha demostrado en experiencia anecdótica resultados positivos. Así que nuevamente tenemos que esperar un estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, para poder definir si realmente la hidroxicloroquina con o sin acitromicina tiene un rol terapéutico, pero hasta el momento lo que debemos hacer es recurrir a la experiencia de los clínicos, de los médicos que están tratando a estos pacientes día a día para poder definir el curso de acción. Si este artículo es retirado, si el artículo de Lancet es retirado del dominio público por asuntos con la compañía Surgisphere, realmente aquí lo que hubo fue un daño irreparable a la comunidad, porque estos días fueron días valiosos en donde el médico no tuvo la oportunidad de intervenir con la hidroxicloroquina y con la acitromicina para el tratamiento de los pacientes. Cada día que perdemos es un día en donde un paciente puede fallecer. Y este es un mensaje claro. Por eso mi posición desde un principio fue: la decisión fue prematura. Todavía sigo opinando que la decisión fue prematura, debe ser basada en un análisis exhaustivo de la data, y la data actualmente es contradictoria. Por lo tanto, preguntémosle a los médicos que están en la trinchera cuál ha sido su experiencia. Así es. Doctor Guy de la Rosa, como siempre, un placer tenerte aquí, a pesar de que hoy dice que veníamos de comparsa, Guy y yo, así que veníamos vestidos iguales. El placer mío, ingeniero y Fernando. Así es. Como siempre.